despertó del sueño en que reposaba. Al escucharse en el aire el sonoro toque de Diana después de una dictadura cruel, ambiciosa y tirana, 3 décadas, 4 años cumplió nuestra democracia y un virus de corrupción le destroza las entrañas. Tambores de cuello blanco depositan en la banca los millones del petróleo, la sangre de nuestra patria, aumentando el capital de la criolla plutocracia, generando carestía, hambre, cruel miseria humana. Pero entre tantos misterios uno grande se ocultaba y emulando a José Antonio, el catire de la lanza, al gran Ezequiel Zamora y otros héroes de la patria, surgió el comandante Chávez, Ortiz, Cárdenas y Arteaga, lanzando un grito de alerta para que toda la patria supiera que todavía hay hombres de derecha casta capaces de transformar a esta enferma democracia. Y en Puebla clamó sonriente al bisnieto de Maizanta. Amigos de toda la República Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional, y por supuesto, aquellos que nos sintonizan allende los mares, a través de nuestra página web, pegatv.com. A partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Bueno, y la canción al inicio del programa, aquel 4 de febrero, es decir, aquel 4 de febrero de 1992, hizo en esta semana, se cumplieron 22 años del alzamiento popular cívico-militar encabezado por el comandante de siempre, el comandante Chávez, que finalmente fue hecho preso y posteriormente saltó de la prisión hacia el poder en Venezuela. La revolución bolivariana pues se consolida, lleva 15 años de manera consecutiva y pese a golpes de Estado y a golpes económicos y a golpes de todo tipo, se ha mantenido vigente en el proceso bolivariano de Venezuela. De manera pues que nuestros saludos y reconocimiento a la patria de Bolívar, al gobierno bolivariano que dirige Nicolás Maduro Moro. Bueno, y aquí tenemos a Jesús precisamente, que estuvo en esa época, que acompaña al licenciado Julián Cerulle, que estuvo en Caracas, Venezuela, en esos momentos del golpe de Estado, ¿no? Así es, del golpe militar, cívico-militar. Bueno, y quiero decir que la próxima semana La Vega se apresta a conmemorar el 90 aniversario del fallecimiento de uno de los grandes hijos de La Vega, bueno, natural de Santiago de Cuba, pero residió aquí en La Vega la mayor parte de su tiempo, don Federico García Godoy, que escribió obras magistrales, novelas tales como Rufinito, de carácter patriótico, Guanuma, Alma Dominicana, y una obra muy famosa titulada El Derrumbe. Esa obra llegó a la conciencia dominicana en un grado tal que las tropas norteamericanas interventoras de 1916 la llegaron a quemar completamente. O sea que esa obra fue reeditada recientemente gracias a la Academia Dominicana de la Historia, que la rescató y la puso de nuevo en circulación para ponerla vigente en el sentir del pueblo dominicano. Nosotros tenemos organizada una serie de actividades en conmemoración o recordación del 90 aniversario de la muerte de García Godoy el próximo miércoles 12 de febrero. García Godoy murió 12 de febrero de 1924, justo cuando ya finalizaba la
intervención militar norteamericana de 1916 a 1924. La Sociedad La Progresista pues será el escenario principal de un panel en el que nosotros estaremos allá para difundir más aún en La Vega y todo el país de la obra de don Federico García Godoy, quien debe ser de hecho el padre de la cultura dominicana. Bueno, y sin más preámbulo, tenemos acá con nosotros a una gran figura dominicana, a una gran figura de la política y del derecho, al licenciado Ángel Julián Cerulle Ramia, a quien le damos la más cordial y afectuosa bienvenida a este espacio. Bueno, Julián, teníamos casi un año que no te teníamos por acá. Claro, el tiempo transcurre. Así en primer lugar, un saludo a los televidentes. Y esta noche sostener un diálogo que deje sus huellas positivas. Así es. Y tú sabes que este espacio va para 7 años, el 14 de junio de este año. Y va calando. Así es. El día que falleció mi papá se inauguraba este programa de televisión. Oye, eso. Así es. Julián, a propósito, bueno, hay una noticia que es de primera plana en los periódicos de circulación nacional, incluso en los medios internacionales. Tomó y acaparó la atención en la segunda cumbre del CELAC, que se acaba de transcurrir en la ciudad de La Habana, Cuba, y es con relación a la intervención del presidente Danilo Medina por la reacción que hizo una de las personas que intervinieron en ella con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, con relación al caso haitiano. Bueno, no al caso haitiano, ese es el que ha tomado más auge por el asunto de que son los mayores inmigrantes que tenemos, pero con relación al asunto de los inmigrantes en República Dominicana. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Mira, yo creo que el presidente, la sentencia para él fue una sorpresa. Fue algo inesperado. Y tengo la impresión, y así lo puedo afirmar, que la primera respuesta noble que se dio sobre el caso la dio el presidente. Cuando se le trató y se le preguntó, dijo, este es un asunto humano y necesita una respuesta humana, sin caer en el campo del chauvinismo, ni caer tampoco en un debate estéril. El presidente comprende que la nacionalidad dominicana no está en juego, ni va a estar en juego. Al mismo tiempo, comprende que la República Dominicana, con sus vicios, con sus defectos altas y bajas, tiene instituciones que tienen que operar. El presidente comprendió de una vez por todas que no podía atentar ni poner en juego el contenido de esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque es un poder del Estado diferente. Y sucede que son incluyentes las decisiones del Tribunal Constitucional. Por otra parte, el presidente comprende que somos parte de una misma isla, 2 estados, con su historia correspondiente, con su cultura y costumbre cada estado, y que estamos llamados a normar la conducta a seguir, y al mismo tiempo, en vez de implementar odio, distanciamiento, hay que buscar respuestas que amamanten lo que debe de ser el accionar solidario y de respeto y la autodeterminación como Estado, tanto de uno como del otro. Ante una actitud de irrespeto por parte de un gobernante de una de las islas pequeñas de nuestro hemisferio, el presidente se vio precisado a una respuesta categórica, contundente y con altura, y dejando ver por encima de todo que el principio de los derechos humanos y el respeto al ser humano no se pondrá en peligro en ningún momento. Yo considero que fue una gran respuesta y una respuesta de expresión, de sinceridad hacia la búsqueda de lo que debe de ser la consecución de las relaciones entre 2 estados vecinos. Bien, Julián, a propósito de esa intervención del presidente Danilo Medina, recientemente aquí en el país se ha tomado una medición de una firma muy reconocida a nivel internacional de encuestas, ¿no? La firma Gallup. Y el índice de la popularidad del presidente está casi en el 90%, 86 y tanto por ciento,
¿A qué tú crees que se debe esa altísima popularidad casi a 2 años de gobierno del licenciado Danilo Medina? Hay algo que se debe saber. Danilo entró siendo un mozalbete al PLD. El presidente fue siempre la avanzada de Juan Bosch. El presidente, al igual que Jorge Botello, fueron 2 hijos políticos de alta confianza de Juan Bosch. Y tengo el convencimiento que él captó a profundidad los sentimientos de don Juan. De ahí que él busca siempre el calor humano de un pueblo. Sale los domingos, busca la respuesta con el campesino, no anda considerándose que él es un emperador ni un monarca, no anda haciendo expresiones que puedan distanciarse de un pueblo. Yo creo que esos aspectos y más la forma de él hablar, de él preocuparse, indiscutiblemente que todavía hay mucho que hacer y que debe de hacerse, pero me luce que él ha ido comprendiendo el sentimiento y la lealtad hacia un pueblo. No puedo dejar de reconocer esos aspectos. Y ahí estriba, y ahí descansa, que al momento se dé esa simbiosis, presidente, pueblo, pueblo, presidente. Bien, sin embargo, Julián, en este periodo que ha transcurrido del licenciado Danilo Medina Sánchez como presidente, han habido ciertos puntos oscuros o que han tratado de empañar la imagen de su gobierno. Y el caso más reciente ha sido el asunto de la sentencia de algunas personas que se dice estuvieron involucrados con el intento de asesinato de una joven arquitecta en la ciudad capital y que en esta misma semana algunos de ellos fueron descargados por parte de la justicia. Pero eso no es un asunto del Poder Ejecutivo, eso le concierne al Poder Judicial. Pero el Procurador General de la República se quejó amargamente del asunto de la aplicación de la justicia en este Bien, caso. pero ese es el deber porque el Ministerio Público es parte inherente del Poder Judicial. Lo que ellos deben de hacer ahora es apelar y buscar las pruebas y prepararse y hacer recapacitar a los jueces. La justicia no anda bien. La justicia tiene muchas debilidades en los momentos actuales. Nos encontramos con jueces que quieren imponer conceptos personales, criterios personales, dejando hasta de lado las corrientes jurisprudencial tradicional e histórica. Y de golpe no se pueden variar los conceptos y los principios, y las decisiones judiciales no pueden estar a tono a lo que alguien crea. Porque no es lo mismo tú ser abogado de ejercicio que ser un juez. Correcto. Necesita ver el todo. No puede estar la pasión de un concepto para plasmarlo en una sentencia. Porque tú como abogado, para dar una consulta, no solo te detiene a ver lo que dicen los estudiosos del derecho, sino también el contenido y el espíritu de las sentencias. Y si hay sentencias que tienen un concepto, un criterio que se ha ido haciendo concatenado en el tiempo, entonces el abogado da consulta en base a esos principios jurisprudenciales. Correcto. Pero también muchas veces bajo el esquema de un nuevo código de procedimiento criminal se están dando sentencias por considerar que todavía falta esta prueba, falta aquello. No, yo no soy penalista como tal, pero tengo entendido que hay un papel activo del juez. El juez tiene que ver más allá. El juez no puede ver el todo poniéndose una barrera, ni una venda, ni querer tampoco salir fácil con una decisión. La sociedad necesita un poder judicial sobrio, con sentencias con un espíritu y concepto categórico, donde el principio del imperio de la ley se constituye en el norte y la razón de ser. Esa violencia, esa criminalidad tan alegre, tiene que tener por respuesta un poder judicial unificado, con decisión. Pero eso no es una responsabilidad del presidente como tal.
El Poder Judicial está llamado a jugar su papel. Yo recuerdo un pasaje de nuestra historia que no se destaca mucho. ¿Cuál? Y es para el mes de abril o mayo. Juan Bosch, siendo presidente en el 63, convocó al pueblo a través de Radio Televisión Dominicana. Había un canal. Y allí estuvo con todo su gabinete y habló sobre lo que es un funcionario público. Y firmó un decreto sin saber lo que era para eso, destituyendo a un ministro, que era su amigo, solía dormir y comer en su casa. Y cuando termina y firma el decreto dice, a partir de este momento, que el Poder Judicial juegue su papel. Porque hay una diferencia. Es ahora igual que el ministro. Un ministro no es igual que un secretario de Estado, como se llamaba antes de la modificación de la Constitución del 2010. El presidente de la República era el responsable de las acciones, de las actuaciones del secretario. Pero ahora que hay ministro, el presidente lo que es un fiscalizador de las acciones y actuaciones del ministro. El ministro es el responsable de todo lo que ocurre en su ministerio. Esos son aspectos que nadie le habla al pueblo. Y hay que enseñárselo al pueblo para que el pueblo sepa a quién le exige rendición de cuenta. Así es. Es igual que los legisladores. Ellos tienen responsabilidades que muchas veces o las más de las veces la dejan a un lado. ¿Y cuál es? Buscar leyes, proyectos de leyes y convertirlo en leyes que sean sobrios y adaptados y readaptados al cuadro histórico de nuestro pueblo. ¿Qué quiere decir a nuestra geografía? Histórico, a nuestra historia. Saber nuestro contexto, cómo nos movemos en los 40,000 y pico de 400 kilómetros cuadrados o 70, como has dicho tú. Y también saber la conducta relacional de nuestra historia. Y de ahí, y comprendiendo el contexto geoeconómico, surgen las leyes que deben darle respuesta a cada una de las ansiedades de nuestro pueblo. Así es. Fíjate, el Poder Legislativo tiene en sus manos ahora mismo un asunto sobre las comisiones que cobran las AFP y las administradoras de riesgo de salud. Pero eso debe actuarse rápido. En primer lugar, la salud de un pueblo no tiene que estar en manos del sector privado. ¿Y por qué entregarle al sector privado el administrar los fondos que van a servir de soporte, de basamenta a la vejez de nuestros hombres y mujeres que vienen vendiendo su fuerza de trabajo? Hacen grandes edificios, grandes infraestructuras, andan en jipetas, sin todavía saber si nos va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Bolivia, que ocurrió en Colombia, que ocurrió en Argentina, que quebraron todas y perdieron miles y miles de millones. Y si mañana hay una devaluación, como ocurrió en la década de los 80, que en México un lápiz costaba 13,000 pesos. Entonces, ¿de qué le va a servir a los trabajadores cuando lleguen a los 65, 70 años la pensión que van a recibir? Mientras tanto, estos señores están recibiendo grandes beneficios. Mira, ahora mismo como 5 AFP se ganaron en un año 4,000 millones de pesos. Increíble, pero 100 millones de dólares. Increíble, pero cierto. ¿Y dónde están? En un pueblo pobre, en un pueblo que necesita inversiones hacia la salud. 4,000 millones es mucho de los equipos que se pueden comprar para rayo X, asunto odontológico, para laboratorios médicos desarrollarlo y crearlo en nuestro país. Y para mejorar las infraestructuras de los hospitales. Darle soporte a las universidades que puedan ser serias en la investigación de las respuestas a esas enfermedades que son totalmente típicas de estos países caribeños. Así es. Julián, con tu anuencia, vámonos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos te voy a dejar para que reflexiones y cuando volvamos comentemos el rol que tú pretendes jugar en la política dominicana. Adelante, señor director.
pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados. Y ahí teníamos a el popular cantante, artista dominicano, El Torito, que precisamente que quería o quiere nuestro amigo que le pusiéramos acá en el programa Cultura y Sociedad, desde allá, desde Nueva Jersey, Miguel Valera, a quien le deseamos nuestras más sinceras felicitaciones y un feliz cumpleaños junto a toda esa gran familia que tiene allá en Perth Amboy, en el estado de Nueva Jersey. A Tita, su esposa, a Olivia, a Donovan, su nieto, a las mellizas, sus hijas, en fin, a todos ellos. Que la pasen lo mejor de lo mejor. Son gente que nos atiende muy bien cuando vamos allá, Julián, y compartimos con ellos. Y a propósito, es muy humano con sus compatriotas. Así es, y a propósito del Torito, que es su artista preferido, que el suegro de él es el doctor Erasmo Vázquez Enríquez, ¿no? Bien, Erasmo es una persona muy querida por nuestra familia. Presidente del Consejo de Directores del Policlínico La Vega, que tiene una excepción, el Policlínico y la Salud del Pueblo, aquí en este espacio de Vega, en Vega TV, Cultura y Sociedad. Julián, pues, a propósito de la pregunta y que te dejamos como reflexión, ¿qué rol tú pretendes seguir jugando en la política? Mira, por ahora nuestra? Al pueblo se le sirve, no importa de dónde tú te encuentres. Yo creo que un momento estelar es poderle hablar a un pueblo, dialogar con un pueblo, transmitirle mensajes de esperanza y de fe a un pueblo, provocar que un pueblo pueda reencontrarse con su historia, con sus epopeyas, con sus anhelos y sus ansias, y tratar de transmitirle a un pueblo lo que significa la solidaridad y la lealtad y la búsqueda hacia la superación. Para mí eso sería lo más grandioso que un ser humano pueda hacer, hablarle a un pueblo. A propósito de eso, Julián, de hablarle al pueblo, el presidente Danilo Medina recientemente hizo una promesa que yo la veo, bueno, como parte de ese mercado, del mercado eléctrico dominicano, y que yo he estado involucrado porque esa es mi carrera universitaria básica, la ingeniería electromecánica. Veo un tanto arriesgado, pero él puso en empeño su palabra de que para el 2016 estará resuelto uno de los principales problemas que hemos tenido en el país durante largos años. Yo de chiquito he estado oyendo hablar del problema eléctrico en este país, y él dijo que para el 2016 tendrá solución. ¿Qué tú crees? Vamos a suponer que no esté resuelto, pero anhelamos que se empiece y se presenten respuestas y soluciones. Lo que hay que aprender también es a creer, con un dejo siempre, pero tomar la palabra y motivarlo, y motivar a los funcionarios que tienen la responsabilidad del sector energético. El momento no es tirar zancadillas, el momento no es tirar piedra, el momento es provocar que las respuestas surjan. Es un pueblo con mucha pobreza, con muchas debilidades. Es un pueblo que no quiere debates estériles. Lo que quiere es que le enseñen a caminar, le motiven a caminar y le proporcionen el autodesarrollo de cada familia. Este es un pueblo que quiere trabajar, quiere que le ofrezcan los medios para trabajar. No importa quién lo haga, lo necesario es que se haga, que no se pierda un solo segundo. Tiene que ser una guerra contra el tiempo, Jiminián. Una guerra contra el tiempo en la búsqueda de respuestas.
en el orden de la educación, de la salud, en el desarrollo del campo, provocar la agroindustria, darle valor agregado a cada producto que brote de la tierra y tener politécnicos para enseñar a nuestros hijos a trabajar, a transformar la tierra, aprender a hacer los tornillos, cómo ensamblar las máquinas, que la tecnología se adueñe de una juventud y la juventud se arrope en esa tecnología. Eso es lo que hay que buscar. No es poner en duda nada, es motivar que cada expresión se convierta en realidad y en verdad para un pueblo. ¿Se reelegirá el presidente Danilo Medina? Fíjate, eso solo habría que preguntárselo a él. Pero yo no creo, conociendo, yo no creo dentro de mi íntima convicción que eso pase. Eso no está en la mente de él. Yo tengo tiempo que no lo veo, pero lo conozco. Correcto. Yo considero y me permito afirmar que su único interés es ir forjando huellas a favor de un pueblo. Yo pienso que ¿Qué haría él con pensar en reelegirse cuando lo que lleve es 1 año y 2 o 3 meses? Si no da la respuesta que tiene un pueblo. Eso es como dijo alguien, es que hay funcionarios que se pasan de alegre. No, esos tipos lo que tienen que hacer es trabajar. Así es. No provocar situaciones que no tienen que ser en el momento. Así es. Yo no creo que él esté pensando en eso. Así es. Él está pensando en un más allá. Ahora, si las circunstancias históricas y realidades le permite ganarse el corazón de un pueblo de forma tal que sea ese mismo pueblo quien provoque un referéndum, todo puede ser permisible. Pero si no hay todavía para poder evaluar lo que es, porque no lleva ni 2 años, entonces ¿por qué adelantarse Así es. a los acontecimientos? Julián, me voy a permitir con tu anuencia entregarte mi más reciente obra. Tú sabes que los escritores no deben decir mi última obra, sino ¿Es la número 11? es mi más reciente obra. Sí. Y es la primera que voy a hacer entrega en público. Este pequeño, bueno, es un ensayo, ¿no?, sobre Martin Luther King. ¿Lo tiene en pantalla, señor director? Te lo voy a entregar con gran emotividad, porque yo sé que Martin Luther King es de las grandes figuras que a ti es un ejemplo a seguir. Que a ti te conmueven, ¿no? Y es un hombre que el pueblo pobre, el pueblo de la clase media, el pueblo rico, el pueblo debe conocer. Así es. Es de los hombres que dieron razón de ser a la historia. Fue el baluarte de la unidad de las razas en su pueblo norteamericano. ¿Tú lo tienes en tu biblioteca? Claro, está su foto en mi biblioteca. Lo he visto cada vez que voy a tu oficina ya. Sí, en mi oficina hay personajes emblemáticos. Así es. Empezando por el Quijote. Y ahí está Abraham Lincoln también. Y ahí está Abraham Lincoln. Bueno, con ellos te lo voy a entregar con 2 cintillos que nosotros hemos hecho con relación a Juan Pablo Duarte en el mes de la patria, que es ¿no? Hasta el 27 de febrero, que se cumplen 170 años de vida republicana, ¿no? Y exactamente, ahí está ese cintillo. Ese es un separador de libro, ¿no?, para que lo utilice también en la lectura de... Y que en cada escuela se debe enseñar constantemente, todos los días, buscar uno de los pensamientos de Duarte y ser analizado, ser discutido. Así es. Y de Federico García Godoy, otro separador del libro con el que nosotros estamos promoviendo la figura de don Federico García Godoy, que, vuelvo y reitero, el próximo 12 de este mes se cumple el 90 aniversario de su fallecimiento, y que fue una figura que amó entrañablemente a La Vega y a su pueblo. Así es, y con una trascendencia tremenda dentro de la vida cultural y política del pueblo dominicano. Si tú te pones a ver, La Vega ha tenido grandes personajes en su andar, tanto en el mundo de la literatura, en el mundo del derecho, en el mundo de la medicina. Así es. Y en el mundo de la política. O sea, La Vega ha sido una fuente inagotable de aporte de hombres y mujeres valiosos. Así es. O sea, es algo exquisito. Hay 3 pueblos en nuestro país: La Vega,
San Pedro de Macorís, y fíjense que muchos no lo creen ni se dan cuenta, Montecristi. Montecristi. Sí. San Pedro, un pueblo de poetas, literatos. Bueno, el poeta nacional, don Don Pedro Mir, es de allá. y grandes personajes de la historia. Así es. Julián, para despedirnos, ¿no?, en este espacio de cultura y sociedad, te voy a hacer entrega de este reconocimiento por tu participación tan brillante, y como cada vez que viene lo hace con gallardía pero con humildad. Este reconocimiento para ti de parte de este espacio Cultura y Sociedad. Gracias. De manera pues que Gracias. te reitero las gracias. Las puertas de este espacio siempre están abiertas para ti, y a los que te han acompañado, a tu esposa, al amigo Jesús y a otros más, Ramón. a Ramón, que están aquí con nosotros, nuestro agradecimiento sincero e infinito por la grata presencia de ustedes aquí en este espacio de Cultura y Sociedad, que va para 7 años. Claro, gracias a ti Así que y felicidades a los de New Jersey. gracias, y que lo sigan celebrando, Claro, ¿no? Con este frío que hace allá. Sí. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, esta ha sido nuestra primera entrevista en la noche de hoy con el licenciado Ángel Julián Cerulles Ramia, destacado abogado y también político de este país. Vámonos a una breve pausa comercial, y cuando retornemos, nuestra segunda entrevista de la noche de hoy con el doctor Sergio Lantigua, ortopeda del Policlínico La Vega, quien ya está acá con nosotros. Adelante, señor director. Ya estamos acá de vuelta en su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Y estamos acá con el doctor Sergio Lantigua, ortopeda del Policlínico La Vega, quien viene a tratar un tema sumamente interesante, que es con relación a los pacientes politraumatizados, es decir, aquellos que sufren lesiones en accidentes, ¿no, verdad, doctor? Sí, porque hay muchos tipos de accidentes. Sí, pero básicamente nos vamos a referir a los pacientes que han sido víctimas de algún tipo de accidente. Correcto. Generalmente de tipo vehicular. De tipo vehicular, o sea, estamos hablando de accidentes De tránsito. de tránsito, básicamente. Doctor, a propósito de eso, yo tengo algunas estadísticas que he estado viendo, porque cada vez vuelvo y reitero, a mí me toca entrevistar a algún médico en la sección del Policlínico La Vega y la Salud del Pueblo. Yo tengo que pasarme en la semana investigando sobre el tema que van a tratar. Como debe de ser. Yo tengo que acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, ocurre un accidente de tránsito al menos cada 15 segundos. ¿Qué le parece? Obviamente, usted recordará que Estados Unidos es un territorio enorme. Y son 310 millones de habitantes. Más de 300 millones de habitantes. Prácticamente donde todo el mundo tiene acceso a un vehículo. Correcto, sí. Hay un vehículo por cada 2 o 3 habitantes como mucho, correcto, ¿no? Y con la dificultad para ellos del tipo de clima. Exactamente. Fíjense, por ejemplo, ahora con las nevadas. El crudo invierno. Sí, cómo se han ido multiplicando esos accidentes. Así Acá es. hay condiciones muy especiales en el caso de ellos. Correcto. Y aquí en la República Dominicana, doctor, ¿por dónde más o menos, en los casos que usted trata, aquí en La Vega, cuál es la situación de los accidentes de tránsito? Sí, fíjese, porque estamos aquí en un país donde nadie respeta sobre todo las leyes de tránsito. No, definitivamente no. Y aquí todo el mundo anda con una cerveza en la mano, un pote de whisky en la mano, bebiendo whisky y cerveza, manejando. Sí, la dura realidad de nuestro medio. Es sí, increíble. Ciertamente que hay una situación difícil en nuestro país en sentido general, y es el de las estadísticas. Nuestro medio, casi en todas las áreas, hay una carencia casi absoluta de números, de las estadísticas, que son lo que a final de cuentas permiten incluso a las mismas autoridades pues tomar las medidas pertinentes que en alguna forma alivien o disminuyan situaciones estresantes, como es el caso de los accidentes de tránsito. Así a nivel global, por ejemplo, para 2011 se hablaba de que en ese año habían fallecido unas 1.500 personas
en un país pequeño de unos cuantos millones de habitantes, con un parque vehicular relativamente reducido, muy corto, ¿no? Salvo el de las motocicletas. Correcto. No deja de ser sobre todo aquí en La Vega, doctor, que yo creo que es de las ciudades de este país que más motocicletas hay. Sí, La Vega, Puerto Plata, Bonao. Hay algunas poblaciones que tienen una cantidad, digamos que sobreabundante de motocicletas. Pero ciertamente que en nuestro medio las estadísticas escasean. Lo que se tiene pautado, digamos, como forma de usted cuantificar cómo anda la salud de tránsito en un país, es usted hacer una estadística relacionando la cantidad de fallecidos por 1000 habitantes. Yo le podría decir, porque esta situación de nosotros no es exclusiva, es muy propia de todos los países pobres. O sea, la situación de tránsito atañe a todos los países pobres. De hecho, no sé si ustedes revisaron recientemente la ONU, después de haber hecho múltiples estudios, llegaron a la conclusión de que para el 2025 el problema de los países pobres va a ser lo que está haciendo, digamos, ahora mismo, la muerte por accidente de tránsito. Se plantea que más de 2 millones de personas en estos países pobres, nos referimos a América Latina, África, India, se espera que de alrededor de más de 2 millones de muertos para esa fecha, si no hay un cambio en lo que son los manejos, la forma de manejar, la temeridad y otros factores. Y esto le menciono este dato, que es un dato realmente espeluznante, porque en un país como el nuestro, donde hace poco se estuvo peleando por un famoso 4% para la educación, hay países que invierten más del 6% de su Producto Interno Bruto gastando en medicamentos para atender accidentados. O sea, pero, es una cosa realmente... Sí, pero eso es muy interesante, eso que usted acaba de decir, doctor. Por ejemplo, miren, en los Estados Unidos mueren al día por accidentes de tránsito al menos 94 personas. Y en un país latinoamericano, por ejemplo en la Argentina, hay casi un muerto por hora en accidentes de tránsito. Sí, no, definitivamente. Desde todos estos países de habla hispana, Cono Sur, América Latina... las estadísticas donde mejor han ido mejorando es en Colombia, en Chile, donde hay una serie de regulaciones y donde desde el Estado se decidió una política rigurosa para mejorar lo que eran los estándares de ellos hasta ese momento. Por eso han tenido un cambio tan dramático. Así es. Si aquí, en nuestro medio, no ocurre un cambio de esa magnitud, o sea, que venga desde arriba, de una forma, si se quiere, hasta impositiva, pues la situación de nosotros será la misma, o diría yo que peor. Así porque es. Siempre vamos caminando para peor. Doctor, a propósito de fracturas, sí. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en estos tipos de accidentes de tránsito que usted ha tratado que bregar con ellas? Sí, en el caso de nosotros, por ejemplo, en el área de ortopedia, que es el área donde yo me desenvuelvo, correcto, lo más frecuente es la fractura de la pierna, o sea, llámese tibia y peroné, los dos huesos que están por debajo de la rodilla antes de llegar al pie. Es lo más frecuente porque es donde habitualmente la persona que va, por ejemplo, en una motocicleta recibe el impacto. Ese es el sitio, digamos, más específico. Otro tipo de caída y otro tipo de accidente, pues traen fracturas de otra índole en la muñeca, húmero, a nivel del brazo. Ya en accidentes de más aparatosidad, pues también viene la fractura de fémur. Así es. Doctor, a propósito, bueno, es que la logística en este país, en términos de infraestructura, para socorrer accidentes de tránsito es muy pobre. Aquí tenemos el caso específico de hospitales que ni siquiera tienen ambulancia y otros lo que tienen es una ambulancia totalmente destartalada. Y eso es muy lamentable, sobre todo en un país como el nuestro, todavía ya entrando en plenitud del siglo XXI. ¿Cuáles son los factores más importantes para las atenciones de los pacientes politraumatizados? Sí, fíjese, en nuestro medio, por ejemplo, en el caso de La Vega en particular, nosotros tenemos, si se puede decir, que el privilegio de que hay ambulancias de sobra. ¿Sí? Hay muchas instituciones, tiene ambulancias de los bomberos, la defensa civil, los hospitales, o sea,
el problema de nosotros parecería no ser ambulancia. Sin embargo, En el caso de La Vega. en el caso de La Vega, que quizás pudiera ser el de otros pueblos, ¿dónde está la situación? ¿Quiénes van dentro de esa ambulancia y qué tipo de servicios brindan? Correcto. O sea, ustedes si no tienen un personal con la preparación adecuada, que cuando llegue al lugar del accidente pueda socorrer al accidentado, pues es como si usted hubiera llevado una caja vacía. O sea, está la ambulancia, pero si no está, ¿quién va a dar el servicio médico? Y cualquiera pensaría que esto no tiene importancia, pero resulta que esos minutos iniciales después de ocurrido un accidente pueden ser determinantes para lo que es a partir de ahí la probabilidad de sobrevida de un paciente. O sea, si no se brindaron esas atenciones oportunas en ese momento, posiblemente eso cargue en forma negativa para todo lo que de ahí en adelante siga con el paciente. Y sobre la calidad de la atención al paciente después del accidente, doctor. Bueno, en sentido general, yo pienso que en la mayoría de nuestros centros hay ortopedistas, hay cirujanos. Fíjese que el paciente politraumatizado, como su nombre lo dice, poli, tiene múltiples traumas y por lo general es un paciente que requiere del servicio de muchos especialistas, los ortopedistas, los cirujanos. Entonces, en la calidad de la atención yo pienso que es buena en todos los centros, tanto los públicos como los privados. Quizás pudiera alegarse que en algún momento en algún centro se pudiera faltar o se prescinde de algún elemento tecnológico, pero en sentido general está comprobado que la mayoría de esos pacientes lo que requieren es de un personal con experiencia que le dé la atención adecuada al momento oportuno. Sí, doctor, mire, a propósito de estadísticas, en Estados Unidos anualmente ocurren 50 millones de accidentes de tránsito. Y de esos 50 millones, un 20%, estamos hablando de 10 millones, deja secuelas de invalidez. Óigame, ese es precisamente una de los lastres, digamos, de más peso, que más influyen y que más secuelas traen. El que los pacientes no siempre mueren durante el accidente, correcto, pero pueden quedar con un grado de invalidez, con pérdida de miembros en caso de accidentes muy aparatosos, perdió una pierna, perdió un brazo, tuvo una lesión en el cuello, una lesión medular y ha quedado parapléjico, o sea, queda convertido, como dice uno, se dice popularmente, en un vegetal. Entonces, ese tipo de persona y que sobrevive a esas condiciones, de ahí en adelante ya jamás vuelven a ser productivos. Porque la mayoría de los accidentes en nuestro medio ocurren en la edad productiva. Correcto. No es en ancianitos ni en niños recién nacidos, no es en la edad productiva. O sea, cuando el sujeto se supone que está dando lo mejor de su condición física. Ese es el momento del accidente. ¿Y a qué se debe que ocurren mayormente en los adolescentes los accidentes de tránsito? Imagínese usted en un pueblo donde el jovencito, desde que tiene 11, 12 años, anda cabalgando una motocicleta, creyéndose que se va a llevar el mundo por delante. Y es el mundo sin la experiencia, sin la sabiduría, sin la habilidad, quizá con mucha pericia para manejar la motocicleta, pero con muy poco juicio para hacerlo. Así es. Entonces esa combinación junto con la velocidad y una dosis de imprudencia. Y el irrespeto a las señales de tránsito. En este país... Eso definitivamente, por ejemplo, en nuestro medio es una de las situaciones que más están afectando a La Vega. La Vega recientemente fue semaforizada. Hay calles donde en unos cuantos metros usted se encuentra hasta con 5 y 6 semáforos. Así lamentablemente todo desincronizado. Usted se para en camina 3 o 4 metros, ahí el otro está rojo. Pero no solamente desincronizado, doctor, es que no hay a veces energía eléctrica. Y no hay un agente de tránsito que regule las imprudencias y pare las imprudencias de los que manejan aquí, los que conducen. Es cierto, pero además de eso, usted a veces lo tiene todo con energía y usted lo va caminando uno tras otro rojo. Es así. Caminando apenas 2 metros, 3 o 4 metros. No hay sincronización, no hay una cultura de eso aquí en el país. Ya, entonces este jovencito que le han facilitado esta motocicleta, que ya él siente que tiene mucho dominio de ella, o sea, tiene la pericia, entiende él, y ya se siente con algo que es lo más peligroso para andar manejando cualquier tipo de vehículo, que es la confianza. Y él tomó confianza en sí mismo, junto con una dosis de imprudencia. Así ya es. usted un poquito de velocidad y usted tiene el accidente seguro. Así es. Doctor, mire, hablando del caso de Chile, con todo y todo, que es de los países que usted mencionó que ocurre en menor proporción. Accidentes. Sí, de los del área de nuestra área. Exactamente. Sí. Mire, los accidentes de tránsito, el de tránsito ocupa el 49%.
el de caída de altura un 16%, el de herida de bala un 10%, el de herida de arma blanca 9%, y el de aplastamiento un 5%. Sí, pero agregue a eso ahí, en esas estadísticas, que en Chile, en Colombia, Sí. Los datos yo les daba ahorita de la cantidad de fallecidos por cada 1000 habitantes. En esos países, esa cantidad anda por el 11, 12, Así es. 9, puede llegar a 15 en algunos de ellos. Sin embargo, en otros países donde las cosas no andan tan... usted puede tener 30, 40, 50, 70 fallecidos por cada 1000 habitantes. Correcto, Lo cual, correcto. si usted lo compara con un país europeo, digamos Suecia, donde hay 3 fallecidos por cada 1000 habitantes por accidentes de tránsito, óigame. entonces usted se da cuenta de que es una cosa realmente alarmante. Eso es verdad, doctor. Doctor, a propósito, ¿cuáles son los planes que ustedes creen finalmente que deben de implementarse para controlar este tipo de situación de los accidentes de tránsito, sobre todo aquí en el caso específico de La Vega? De la ciudad de La Vega. Correcto. Sí, ciertamente medidas pueden haber muchas. Correcto. Leyes yo creo que no nos faltan. Ya No. nosotros tenemos leyes de más, lo que hay que empezar a aplicarlas. La corrupción abarca todo. Se dice que por lo menos el sector que está manejando la parte del tránsito, los llamados AME, tienden menos a corromperse que otro tipo de instituciones. Bueno, Sin embargo, que en el pasado. sí. Sí, que en el pasado. Bueno, pero lo cierto es que nosotros necesitamos de autoridades que le den un seguimiento más riguroso, de familias que instruyan adecuadamente a sus hijos, porque uno puede tener todos los títulos que quiera. Así La es. universidad no le da educación a nadie, le da instrucción escolar, le enseña un arte, le enseña un oficio. Pero la educación uno la consigue en su casa. Así es. Y si usted ve las estadísticas últimamente, como andan de los embarazos de adolescentes, usted dice, si este adolescente que andaba en la moto haciendo diablura se embaraza a otra jovencita, ¿quién va a educar a esa criatura? Así es. Dos personas que no tenían ninguno de los dos educación, entonces no tienen nada que transmitir. Incluso, doctor, yo he visto aquí, bueno, es un asunto increíble, padres que ponen hijos pequeños ahí en las piernas de ellos con el guía en la mano. Sí, Oiga, es un asunto, es una conciencia muy pobre lo que hay aquí en este país. Lamentablemente, podemos tener todos los títulos universitarios que queramos, Así es. pero la universidad no le da educación a nadie. Así es. Doctor, antes de terminar, yo quiero hacer de conocimiento para los amigos televidentes y aquellos que nos siguen como cada sábado, que el próximo día 11 de febrero se cumple un aniversario más del natalicio de ese grande, prolífico inventor de Norteamérica, pero del mundo, Tomás Alva Edison. Yo precisamente en el otoño pasado estuve en los laboratorios de Tomás Alva Edison en West Orange, Nueva Jersey, y estuve también en su casa, que está cercano a los laboratorios. Convertida en museo, sí. Convertida en museo. Él nació el 11 de febrero de 1847 y murió el 18 de octubre de 1931. Patentizó más de 1000 inventos a lo largo de su vida, óigame bien. Sí. Entre ellos el fonógrafo, las baterías de los vehículos, las tostadoras, las licuadoras, las gomas de los vehículos, la máquina de votar en elecciones. Efectivamente, fue todo lo que hay en la modernidad, prácticamente lo inventó ese gran empresario e inventor norteamericano Tomás Alva Edison, el mago de Menlo Park. Doctor, antes de finalizar, un mensaje a la población finalmente para que tome conciencia cada día más en la situación de los accidentes y las leyes de tránsito en el país. Sí, definitivamente, por un lado a las autoridades, nuestras autoridades deben asumir un rol un poquito más activo. Estamos dejando que las cosas se nos vayan de la mano. Pienso que a todos los niveles, quienes tienen la posibilidad, tienen el poder en sus manos, deben empezar por lo menos a aplicar las leyes. Las leyes están, nadie las aplica. Hay que empezar a aplicar la ley. Y ver cómo en nuestros hogares, cada uno de nosotros se hace responsable de que nuestros hijos y nosotros mismos empecemos por respetar las leyes, las que están, las que vengan, por respetarnos a nosotros mismos y enseñar a nuestra descendencia que el respeto es quizá una de las cosas que permiten que la sociedad camine de una manera más organizada. Correctamente. Doctor, no sin antes despedirnos, le entregamos este reconocimiento humildemente del programa Cultura y Sociedad
que aquí en Vega TV va a cumplir 7 años, 7 el años. próximo 14 de junio. Con orgullo lo recibo. Así es, Gracias. cómo no. Bueno, han escuchado ustedes nuestra segunda entrevista en la noche de hoy con el doctor Sergio La Antigua, ortopeda del Policlínico La Vega, a quien le damos, bueno, nuestras más sinceras felicitaciones y decirle que las puertas de este espacio siempre estarán abiertas para usted. De igual manera. Gracias. Bueno, y a ustedes, amables amigos televidentes, las gracias por seguirnos como cada sábado a esta hora en este su espacio, Cultura y Sociedad. Será pues hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Muy buenas noches.